mucho para continuar con el artículo sobre la aspirina tiene algún efecto sobre el riesgo de muerte en pacientes con COVID-19. El estudio de metaanálisis, tenemos el primer gráfico que sería la evaluación de la calidad del estudio y el riesgo de sesgo. En estos gráficos, porque son aproximadamente de 5 a 8 gráficos continuados, esto quiere decir que cada tabla es una continuación de las características generales y puntuación de la calidad para los incluidos en el metaanálisis. Cada columna tiene por nombre, en la primera columna, primer autor, año, región de estudio, métodos, la población estudiada en dicho estudio, vale la redundancia, las intervenciones y el número de intervenciones y los resultados. Esto va a ser con cada una de las gráficas que a continuación les voy a mostrar. Todos los estudios observacionales incluidos se consideran estudios de alta calidad, como se muestra en NOS mayor a 7 y COMBI mayor a 6. El estudio ECO incluido también se considera un estudio de alta calidad. En la primera gráfica tenemos que este fue un estudio que hizo Grow en el 2020 en Estados Unidos, en un método de estudio de corte en una población de rangos de 37 a 72 años aproximadamente. Tuvo resultados primarios y secundarios como todo. El primario pues necesitar para mecánica ventilatoria, secundario ingreso a la UCI en el hospital de la mortalidad, con su respectivo análisis. Posteriormente, al culminar las tablas, comentaré sobre los resultados finales. El siguiente estudio es del LIUT en el 2021. Esto fue un control de casos estándar, donde la población estudiada fue de 44 a 67 años aproximadamente. En una intervención con la aspirina de 100 miligramos, la duración viral de 30 días y su género, pues, para lo que especificar. En el siguiente estudio tenemos que Maylish en el 2021 hizo un estudio de corte en donde la población estudiada fue de 70 años aproximadamente. Tuvo resultados primarios en donde evidenció medidas que ejercía el método acumulativo y la incidencia en el hospital de muerte de la aspirina. En otro estudio de Merson, en 2021, hizo un estudio retrospectivo transversal en una población de 62.9 años aproximadamente. O sea, un rasgo estimado, donde su salida principal o sus resultados secundarios fue la duración en el COVID-19 y los pacientes con duración de 14 a 30 días aproximadamente. En el estudio de Osborne en el 2020, este fue un estudio de corte en la edad media, radicaba entre 67 años aproximadamente. En la siguiente gráfica tenemos el estudio de SAI en el 2021, donde la edad media fue de 53.4 años aproximadamente. De la misma manera tuvieron resultados primarios y secundarios. En este caso, los resultados secundarios para SARS-CoV-2 hubo una tasa de infección del miocardio, infarto agudo de miocardio, pacientes con apoplejía y tromboembolismo. En el estudio de Yuan, en el 2020, estudiaron la arteria coronaria en pacientes de 71.2 años aproximadamente, en ese rango, donde la aspirina también tuvo sus efectos. Esto fue un estudio realizado en pacientes con COVID-19, infección y pacientes con una mortalidad de una incidencia. En el estudio de ASIMI en el 2021 en Irán, este fue un estudio que hicieron en la edad media de 54 a 85 años aproximadamente. La aspirina, estuvieron pacientes que tomaron aspirina y otros que no tomaron aspirina, en donde el resultado primario fue la estadística en el hospital, su mortalidad, y los resultados secundarios, los efectos en unidad de UCI o la admisión en UCI. Tenemos otro estudio, ¿verdad?, que radica el estudio de Kim en el 2021 en Corea del Sur. Este fue un rango de 20 a 80 años aproximadamente. De igual manera, tuvieron pacientes que tomaron aspirina y otros que no tomaron aspirina, en pacientes con positividad de laboratorio con COVID-19 y la convención del oxígeno de terapia.
Habían pacientes que estaban conectados a máquinas, a ventilación mecánica, y pacientes que no, pero sí recibían aspirina. Hussein, en el 2022, en Balagrach, Alemania, hizo un estudio retrospectivo transversal en el rango de edad de 15 a 51 años aproximadamente. Su rango máximo fue de 64.3 en los adultos. Ellos aquí tuvieron resultados primarios y secundarios, obviamente, en donde el resultado primario fue las complicaciones entre COVID-19 y el resultado secundario, pacientes que lamentablemente fallecieron por tromboembolismo, entre otras causas como tal. En este estudio de Jai, en el 2021 en Irán, ellos estudiaron una población de 61 años aproximadamente. La aspirina que consumían eran de 80 miligramos. Los anteriormente que comenté eran de 100 miligramos. Los resultados primarios fue la tasa de mortalidad de esos pacientes y el resultado secundario, la mecánica de ventilación y la duración de hospitalización. En los pacientes del estudio de Formiga en el 2021 en España, esto fue un estudio en pacientes con 68 años aproximadamente. Tuvieron también resultados primarios en el hospital. Ellos registraron fue su mortalidad. También tuvieron resultados secundarios donde observaron y analizaron la parte del desarrollo sintomático y no sintomático de esos pacientes. En el estudio de Iyot en Corea del Sur, estos fueron pacientes más jóvenes, jóvenes y en edad avanzada, que eran de 20 a 80 años aproximadamente, sin aspirina. Ellos evidenciaron el estado de infección de sarcos con la administración de la aspirina y tuvieron resultados secundarios, la mayoría de los pacientes sin consumir la aspirina. Fueron llevados a cuidados intensivos, la admisión de la unidad, uso de vasopresores, alto flujo oxigenoterapia, reemplazo de terapia de reemplazo renal, entre otros. Otro de los estudios fue Al-Damri en el 2020 en Irán. Fue un estudio retrospectivo transversal en una población de 61 a 79 años aproximadamente, en donde los pacientes no consumieron aspirina y ellos tuvieron unos resultados de pronóstico y resultados secundarios donde hubieron complicaciones durante la admisión y la presentación clínica de cada uno de estos pacientes. El estudio de Longiani en el 2020 en Italia, estudiaron una población de 66 años aproximadamente. El uso de aspirina y el uso sin aspirina, en donde tuvieron resultados primarios y ningún tromboembolismo fue incluido en esta data. En el estudio de Vietka, en el 2020 en Italia, fue un control de caso que se realizó en pacientes de 61 a 80 años aproximadamente, con el uso de aspirina de 75 miligramos. Tuvieron resultados primarios, lo que tuvieron unos cambios cambiaron lo que sería la presión parcial de oxígeno y tuvieron resultados secundarios, que fue el grado de intensidad del apoyo respiratorio durante las 72 primeras horas. En el estudio de ANT, en el 2020 en Corea del Sur, fue un estudio donde examinaron o estudiaron una población en edad comprendida de 44 años aproximadamente, pacientes que consumían aspirina y sin aspirina, en donde ellos evidenciaron que sería la mortalidad por COVID-19. También evidenciaron factores asociados con mortalidad y actuación de la máquina de ventilación mecánica. Tenemos que hubo un riesgo de sesgo de baja a moderada la evaluación basada en NOS y la evaluación de grade y la ocurrencia de eventos adversos, principalmente debido a la naturaleza retrospectiva de estos estudios, el potencial sesgo de selección y publicación. En este estudio como tal hubieron resultados de metaanálisis de uso de aspirina de la mortalidad con COVID-19. Dentro de estos estudios, tuvimos un análisis de subgrupos para la dosificación de aspirina, donde se extrajeron datos de 18 estudios aproximadamente. Los resultados encontrados en el grupo de dosis baja fue de 80 a 100 miligramos aproximadamente, lo que redujo la mortalidad en COVID-19.
Por lo contrario, tanto el grupo de dosis de media de 150 miligramos al día y el grupo de dosis desconocida no se asociaron con la mortalidad por COVID-19. Vamos a ver los parámetros en la gráfica presentada. El análisis de subgrupos por región de estado mostró que la administración de aspirina se asoció con una reducción de la mortalidad por COVID-19 en Europa y América, con un índice, una incidencia de 95% aproximadamente. Pero las estimaciones ajustadas no encontraron asociaciones entre la administración de aspirina y la reducción de la mortalidad por COVID-19. Por el contrario, la aspirina no se asoció con la mortalidad por COVID-19 en Asia. Los resultados del análisis de los subgrupos basados en el diseño del estado mostraron que el uso de la aspirina fue un factor protector para la mortalidad en COVID-19. Entonces, el análisis secundario de efectos adversos, ¿verdad? En cuanto al riesgo de eventos adversos, se incluyeron dos estudios. El uso de la aspirina que no se asoció con la aspiración de sangrado, con la aparición de sangrado, y sin embargo, debido al número limitado de estudios incluidos, no se realizaron análisis de sensibilidad o pruebas de sesgo de publicación. Entonces tenemos la justificación. A nivel mundial se han notificado más de 430 millones de casos de COVID-19 y se han registrado 5.9 millones de muertes hasta el 25 de febrero del 2022. Para reducir lo que es el riesgo de muerte asociado con COVID-19 se han reutilizado varios medicamentos para el tratamiento de COVID-19. Mientras tanto, es bien sabido que la disfunción de la coagulación juega un papel central en la patología de COVID-19, que conduce a complicaciones de órganos diana y muerte. La aspirina es un agente antiinflamatorio, como bien conocido, que se exhibe propiedades antiplaquetarias al inhibir de manera irreversible la ciclooxigenasa, una enzima que activa el tromboxano. Como bien conocemos, sorprendentemente, la tromboinflamación resulta ser una causa importante de la morbimortalidad en pacientes con COVID-19. También se ha documentado que la aspirina se asocia con una reducción de la muerte por síndrome de dificultad respiratoria, aunque esto puede ser respiratoria aguda en pacientes críticos con enfermedades no relacionadas al coronavirus. Dentro de la matriz FODA tenemos fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Dentro de las fortalezas tenemos que el factor de exposición era la aspirina. El evento de resultado fue la mortalidad relacionada con COVID-19, que investigó el preingreso, prediagnóstico o el uso continuo de aspirina sobre el riesgo de la mortalidad por COVID-19. Se proporcionaron riesgos relativos o los ODIs, ratios, ¿verdad? O los conscientes de riesgo instantáneo y los intervalos de confianza del 95% de los datos para calcular. Se veían múltiples publicaciones de la misma población. Se seleccionó el estudio con tamaños de muestras más grandes o con más información disponible. Dentro de sus oportunidades, cada estudio se evaluó en base a 8 elementos que se dividieron en 4 categorías, incluida la selección de estudio de corte, comparabilidad, resultados o exposición de estudios de casos y control. La evaluación del sesgo de población se evaluó cualitativamente mediante gráficos de embudo y cuantitativamente sobre la prueba de Beck y la prueba de Eiger. Dentro de las debilidades tenemos que la mayoría de los estudios incluidos fueron retrospectivos y propensos al sesgo, y los estudios observacionales no fueron ideales para los objetivos de nuestro estudio y no proporcionaron evidencia suficiente para argumentar nuestro punto. Las amenazas pudo haber factores de confusión que no fueron informados y analizados por los autores incluidos en el estudio. Por lo tanto, se necesita más ensayos controlados aleatorios con protocolos de estudios validados y enmascarados apropiados para evaluar y confirmar su beneficio para los pacientes con COVID-19. Dentro de la validez interna, nos hacemos varias preguntas. ¿Fue la asignación de los pacientes al tratamiento aleatorio? Esto realmente, para promover los resultados de nuestro estudio, más allá de los estudios incluidos, el modelo de efectos aleatorios es el modelo de metaanálisis más apropiado y se seleccionó a prioridad un modelo de efectos aleatorios sobre el modelo de efectos fijos para capturar lo que sería la variabilidad entre estudios introducidos para la diferencia entre las poblaciones subyacentes y el diseño del estudio. Esto se consideró particularmente importante debido a nuestra consideración de la evidencia observacional. ¿Fueron las mediciones objetivas o se mantuvieron ciegos? La mayoría de los pacientes pudo haber factores de confusión que no fueron informados y analizados por los autores incluidos en el estudio. ¿Qué tan precisa es la estimación del efecto de tratamiento? Pues se demostró que el uso de aspirina está asociado a la forma independiente con un riesgo reducido de muerte en pacientes con COVID-19, pero la heterogeneidad de la estimación general es alta y la certeza de evidencia es baja. En la validez externa tenemos que los resultados pueden ser aplicados en nuestra región. Los hallazgos evidenciados pueden no ser generalizables a nuestra región en la que los ciudadanos mayores constituyen una mayor proporción de la población.
Se consideraron todas las variables de evaluación de resultado clínicamente importante. Este metaanálisis encontró que el uso de aspirina se asoció de forma independiente con un riesgo reducido de muertes en pacientes con COVID-19 y no con un mayor riesgo de hemorragia. Los posibles beneficios de tratamiento sobrepasan los potenciales daños para mi paciente. La heterogeneidad de las estimaciones, como bien dije, fue alta y la certificación de evidencia de la evaluación grada fue baja. ¿Tuvieron limitaciones este trabajo? Sí, la mayoría de los estudios incluidos fueron retrospectivos y propensos al sesgo, y los estudios observacionales no fueron ideales para los objetivos de nuestro estudio y no proporcionaron evidencia suficiente para argumentar nuestro punto. Además, la predicción del sesgo de hemorragia no fue lo suficientemente precisa debido a la escasez de datos. Finalmente, aunque algunos análisis se ajustaron por factores de confusión, esto no significa necesariamente que se ajustaron todos los factores de confusión. Por lo tanto, se necesitan más ensayos controlatorios con protocolos de estudios validados y enmascarados, como dije anteriormente. Dentro de los resultados, pues tenemos una búsqueda de base de datos y registro diario como resultado de identificación de 51.3 registros, y se seleccionaron 219 estudios potencialmente relevantes. También se realizaron búsquedas en Google Scholar y Baidu Scholar. Finalmente se identificaron 481 registros como potencialmente relevantes para este estudio. Aquí tenemos la gráfica de los resultados, específicamente la intervención, la eficacia y el intervalo de confianza que tuvo cada uno de ellos. El uso de aspirina se asoció con una relación de mortalidad por COVID-19 y tenemos los valores. Un intervalo de confianza del 95%. En las conclusiones, tenemos que este metaanálisis encontró que el uso de aspirina se asoció de forma independiente con un riesgo reducido de muerte en pacientes con COVID-19 y no con un mayor riesgo de hemorragia. Sin embargo, la heterogeneidad de estimaciones generales fue alta y la certeza de evidencia de relación grave fue baja. Al mismo tiempo, este estudio proporciona evidencia de apoyo para los beneficios potenciales de la aspirina. Niveles de evidencia y grado de recomendación favorable B, y niveles de evidencia 1 más, metaanálisis bien realizado, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o ensayos clínicos aleatorizados con bajo riesgo de sesgo. La bibliografía y la biografía del doctor Scott William Lowe, un reconocido por su investigación sobre el gran supresor de tumores, presidente del programa de biología y genética del Cáncer Instituto en Alemania y Madison, Massachusetts. También él hizo trabajos a temprana edad de educación y tiene varios artículos publicados, dentro de los cuales cada uno le dio obras y premios a nivel internacional. Por su atención, muchas gracias.